Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesucristo. Algunos dicen que en la Biblia no está el nacimiento de Jesucristo, no se dice cuándo nació. Por supuesto que sí. Y el día de hoy vamos a analizar el mes del verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo vamos a hacer con respecto a un pariente de Jesucristo o de los padres de Jesucristo. Y la Biblia nos habla acerca de ellos. Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber sido investigado con diligencia, dice Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas que has sido instruido. Entonces dice, te voy a poner en orden las cosas. ¿Cómo nos han contado a nosotros los hechos? Muy sencillo, ubicaron el 25 de diciembre el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué se escogió esa fecha? No fue arbitrario. Recordemos que fue por el tema del dios Sol. El dios Sol, su fecha de celebración en la antigua Roma era entre el 21 y el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Es muy fácil de entender. Resulta que por el movimiento de nuestro sistema solar hay un momento en que, como no nos movemos equidistantes del Sol, sino en una elipse que en un momento se acerca y en otro momento se aleja, ocurre que el día más largo del año es el 21 y 22 de junio. Es el día más largo, amanece más temprano y oscurece mucho más tarde. Ese día se llama solsticio de verano y a partir de ese momento el día más largo comienza a encogerse hasta el día más corto del año. El día más corto del año es el solsticio de invierno, que es entre el 21 y el 24 de diciembre. Son los días más cortos del año. A partir de que ya se hizo el día más corto, empieza a alargarse el día. Como empezaba el sol a volver a ganar fuerza, la gente consideraba que ese día era el nacimiento del dios Sol, porque dejaba de hacerse pequeño y empezaba a agrandarse. Entonces se consideraba esa fecha, entre el 21 y 24 de diciembre, el nacimiento del dios Sol. Y como por ley volvieron a los adoradores del dios Sol y los volvieron cristianos sin preguntarles, sino por ley, ahora usted es cristiano, entonces lo que ellos hicieron fue unir o fusionar sus culturas y sus creencias. Y entonces ellos pusieron como fecha del nacimiento de su nuevo Dios la misma fecha de nacimiento que tenía su antiguo Dios, el nacimiento del dios Sol, con la fecha que celebraban normalmente el 25 de diciembre, nacimiento del dios Sol. Entonces, ahora sería el nacimiento de su nuevo Dios, de Jesús, el 25 de diciembre. Y ahora, si él nació el 25 de diciembre, atención, según la escritura, teníamos otro dato. Y el otro dato que teníamos es que el hijo de una pariente de María, que se llamó Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, posiblemente una prima de María, ese hijo nació ¿cuánto antes de Jesús? 6 meses. Mire tan fácil que es. Si Jesús nació el 25 de diciembre, ¿cuándo nació Juan entonces? 6 meses antes, el 24 de junio. No sé por qué le quitaron un día y le pusieron 24 de junio. Y ya cuadró. Cuadró ahora. Aquí hay otra fecha interesante. Si Juan nació aquí 6 meses antes y el anuncio del nacimiento de Jesús tuvo que haber ocurrido 9 meses antes de que él naciera, entonces le quitas al 25 de diciembre 9 meses y queda 25 de marzo. Y estoy hablando de fechas que están en el calendario. Tú buscas en el calendario tradicional católico y el 24 de junio es el día de San Juan Bautista y el 25 de marzo es el día de la Anunciación a María o de la Anunciación a Jesús. Les estoy dando fechas de cómo están en el calendario actualmente. Les queda pendiente aquí por resolver una fecha que sería la fecha de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Y en el calendario católico no se le asigna una fecha, pero nosotros sabemos que tenía que ser entonces 9 meses antes del 24 de junio, ¿correcto? Así están las cosas ordenadas al día de hoy. Y yo quiero decirle, bueno, mis queridos teófilos, amadores de Dios, voy a tratar de ponerles en orden las cosas, porque resulta que no es así como lo han puesto. No vamos a ubicar a Juan a partir de Jesús. Según la escritura, el indicador de Jesús es Juan.
no el indicador de Juan es Jesús. Dice la escritura, hubo en los días de Herodes, con toda la intención de clarificar la cronología. Mire lo que nos dice el médico Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Era el papá de quién? De Juan el Bautista. Se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. ¿Cómo así qué clase? Ahorita le explico qué es la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, familia sacerdotal, de la familia de Aarón, y se llamaba Elizabeth. ¿Por qué dice ahí que la clase de Abías? Voy a explicarte. En Primera de Crónicas se explica que los hijos de Aarón dividieron los grupos sacerdotales en dos grupos. Uno, dos grupos de 8, o sea, 16 sacerdotes, y el otro un grupo de 8. Digamos, 3 grupos de 8 agrupados así, 2 en una descendencia y un grupo de 8 en otra descendencia. Sumados los dos, más un grupo de 8 da 24. 24 grupos sacerdotales. Los repartieron por suerte los unos con los otros. Dice 1 Crónicas 5. Y les dieron diferentes órdenes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ponga su atención, por favor. 24 grupos sacerdotales. ¿Qué les tocaba hacer ellos? Todo empezaba cada sábado. Había que cambiar los panes de la proposición. Estaba el tabernáculo y el lugar santo. En el lugar santo había una mesa con los panes de la proposición. Entraban 8 sacerdotes en 2 grupos de 4. Unos eran los que se iban y otros los que llegaban. Era el relevo y sucedía los sábados. ¿Cómo se hacía el relevo? Los que se iban venían y recogían los panes de la proposición, los ponían listos para recogerlos. Pero como no podía quedar la mesa sin panes, porque si la mesa se quedaba sin panes, Israel se quedaba sin cosecha y sin bendición. Entonces los nuevos sacerdotes ponían de un lado de la mesa los panes y cuando se iban los antiguos sacerdotes, ellos movían los panes para el nuevo turno. Que no falte nunca el pan en la mesa. Esa era la idea de los antiguos judíos. ¿Qué hacían con ese pan viejo los sacerdotes que se iban? Ellos y su familia lo podían comer. Los sacerdotes que se lo llevaban. Y los sacerdotes nuevos trajeron el pan nuevo. Y empezaban los oficios sacerdotales. ¿Cuánto el siguiente turno? Una semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente sábado. Cada grupo sacerdotal, ¿cuántos grupos sacerdotales eran? 24 grupos sacerdotales. Y su turno duraba una semana. Mire lo que nos dice Primera de Crónicas 24:10. La séptima era la de Cos y la octava la de Abías. ¿Y quién era de la orden de Abías? Zacarías. Era de ese grupo, de esa orden. Y usted dice, ¿y a nosotros eso como qué nos importa? No, sí, espérame. Deja la impaciencia. Ora al Señor para que saque ese espíritu de inquietud tan tremendo. No, ponme atención. Resulta, el año hebreo no empieza el 31 de diciembre. No, el año judío empieza el 1 de Nisan. Así como en la marca del carro. 1 de Nisan. Que para nosotros es marzo, abril más o menos. Y esa primera semana, ¿a quién le tocará ministrar en el tabernáculo? ¿A quién? A la primera orden. La segunda semana, a la segunda orden. La tercera semana, a la tercera orden. Y así sucesivamente. No está tan difícil. ¿Cuándo le tocaría al grupo de Abías? La octava semana. 2 meses después. Bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar a organizar las cosas según el orden correcto de la escritura. Ahora, ambos, o sea, Elizabeth y Zacarías, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles delante de Dios en todo mandamiento, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, ella era estéril, pero también estaban viejitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ustedes, mis queridos teófilos, pueden decirme más o menos en qué fecha pudo haber sido. 1 de Nisan es marzo, abril, 2 meses después, mayo, junio, más o menos. Eso tuvo que haber ocurrido entre mayo y junio, más o menos. Conforme a la costumbre del sacerdocio, les tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vamos a empezar entonces a poner el orden, pero no poner a Jesús como un señalador de Juan. ¿Cómo es la forma correcta? Pongamos a Juan como un señalador de Jesús. ¿Y de Juan qué sabemos? Que la anunciación ocurrió más o menos 8 semanas después del 1 de Nisan. 1 de Nisan es marzo-abril, entonces por ahí tipo junio ocurrió la anunciación, que el ángel le dijo a Zacarías lo que iba a pasar.
y Zacarías estuvo durante su turno, que eran ¿cuántos días? 7 días de turno, y después de los 7 días, ¿qué hizo? Se fue para su casa, el viejito animado. Le voy a contar una cosa. Embarazó a la señora. Quedó mudo por haber dudado. Parece que el problema era que hablaba mucho. Cuando se cayó, habló menos y actuó más. Y quedó embarazada Elizabeth de Juan. Quedó embarazada. Y entonces ya tenemos establecido aquí que en esta fecha ocurrió la anunciación de Juan el Bautista. Bueno, también tenemos otra fecha. La otra fecha que nosotros tenemos es que Jesús fue anunciado. El ángel le dijo a María que ¿cuántos meses tenía Elizabeth? 6 meses. O sea, 6 meses después del primero de Nisan, más 8 semanas, que es más o menos junio. Tenemos por ahí de diciembre. El ángel le dijo a María, su pariente Elizabeth lleva 6 meses de embarazo y ahora usted va a ser embarazada por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos otra fecha a partir de Juan. Tenemos aquí otra fecha más. Si más o menos por junio fue la anunciación de Juan, más o menos en marzo nació Juan el Bautista y ya lo tenemos. Y todo tiene sentido, mire tan bonito. Resulta que aquí es anunciado a María. Y María tan pronto le anunciaron que la pariente Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo. ¿Qué hizo? Se fue a visitarla. Recuerde que la criatura fue llena del Espíritu Santo en su vientre. Y luego dice la Biblia que se quedó 3 meses con ella. ¿Cuánto suma eso? 6 más 3 da 9. Entonces, ¿qué hizo María? Fue y la acompañó hasta el nacimiento de Juan. ¿No era lo correspondiente que la pariente fuera a acompañarla hasta que naciera el bebé? Y entonces está cuadrando todo aquí perfectamente hasta el nacimiento de Juan. Y luego, si tomamos entonces la anunciación y el nacimiento de Jesús, entonces nos queda a nosotros más o menos en el 9º mes, que sería septiembre. Si ponemos a Juan a determinar cuándo nace Jesús, Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué pusieron la fecha el 25 de diciembre? Por el nacimiento del Dios Sol, por la celebración del Día del Dios Sol, para que le cuadrara con su nuevo Dios, la Iglesia Católica en Roma. Con esta forma nos queda establecido el calendario, ya no la cultura pagana según el Dios Sol, sino según lo que Lucas en su narración nos dice. Ahora esto cuadra muy perfectamente porque cuando Jesús nació, es que otro dato claro en la escritura, que había pastores que cuidaban las vigilias de la noche con su rebaño. Resulta que de octubre hacia adelante empieza el invierno en la región de Israel y los animales no pueden resistir el gran frío de esa zona. En tiempo de invierno los pastores no se iban a quedar afuera en las vigilias con su rebaño. ¿Hasta cuándo tú puedes encontrar pastores en la época del año, inclusive hoy día, acompañando a los rebaños con las ovejas? Lo más tarde del año que lo puedes encontrar es final de septiembre. Si cuando Jesús nació había pastores que velaban las vigilias con su rebaño, no podía ser diciembre, porque es pleno invierno y nadie se queda expuesto en el campo con su rebaño. Ahora, ¿qué voy con todo esto del verdadero nacimiento de Jesucristo? ¿Es para decirte que no celebres el 25 de diciembre? Por supuesto que no. No está mal celebrar el nacimiento de Jesucristo. Es algo muy agradable. Es una fecha muy importante para la humanidad. Aunque la Biblia no dice que lo recordemos, mas sin embargo hay algo que sí debemos recordar y nos fue instituido por Jesucristo. El día antes de su muerte, cuando estaba junto con sus apóstoles, repartió la Santa Cena. Recuerden que partió el pan y les dio de la copa y les dijo: haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hicieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El recordar su muerte, sí se nos fue dicho que lo recordáramos, porque fue algo tan importante. Ahí en la muerte y resurrección de Jesucristo ocurre el gran milagro de la salvación. Por supuesto, no estamos haciendo de menos el nacimiento del Mesías. Simplemente dejamos en claro cuándo fue el verdadero nacimiento y qué dice la Biblia acerca de eso. Por otro lado, respondiendo a una gran pregunta de que si los cristianos debemos celebrar o participar en estas fiestas, en estas temporadas, mi respuesta es depende. Depende de cómo lo estés haciendo. Recuerda que Jesucristo debe ser por siempre el centro de nuestra vida y de todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si
dentro de esas fiestas Jesucristo no es el centro de esa convivencia, de ese festejo, de esa reunión, entonces sí estamos haciendo mal las cosas. Todo depende de cómo lo estemos haciendo. No seamos como los fariseos, que se cuidaban de las cosas pequeñitas, pero de lo que realmente importaba, no se ocupaban. Lo que estoy tratando de decir es que realmente Jesucristo debe ser el centro de toda nuestra vida. Y si ese propósito te mueve a reunirte con tu familia para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, adelante. También te invito a que no esperes una fecha en específico hasta el fin de año para reunirte o para viajar a ver a tus padres o a tus hijos. Hazlo de una manera más seguida. Reúnete con ellos. Mucho más tiempo, no esperes esta fecha para dar un regalo a tus hijos, a tus padres, a un familiar, a un amigo. Puedes hacerlo cualquier día del año. No necesitamos una fecha exacta para celebrar a nuestro Señor Jesucristo o recordarlo. Lo podemos hacer todos los días. O para ser buenas personas con nuestros prójimos, para recolectar juguetes y dárselos a un niño, para ayudar a un niño, a una niña que quizás está en la calle pidiendo de comer. Hazlo cualquier día que tengas la oportunidad de hacerlo. Recuerda que el centro de todo tiene que ser Jesucristo. No mezclemos, no nos confundamos. El centro de la celebración del nacimiento de Jesucristo no es un árbol, no son los regalos, no es la buena intención que tengamos con nuestros seres queridos o con alguien que necesita ayuda. Ni siquiera el centro de las festividades del nacimiento de Jesucristo es Santa Claus, como Satanás lo ha querido hacer ver estos últimos tiempos. Es Jesucristo. Y si en ese orden de las cosas, poniendo primero a Dios, haces todo lo demás, te reúnes con tus seres queridos, con tus amistades, para recordar y predicar a Jesucristo, por supuesto que debes hacerlo. Ese es el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo. Recordarlo a Él, celebrarlo a Él, hablar de Él, predicar de Él, enseñar de Él. Dios te bendiga y recuerda que Jesucristo es el centro de tu vida. Nos vemos el siguiente domingo.